Hay más Alfil TV, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 10 en este jueves excepcional, considerando que mañana ya comienza la veda. Lo tenemos conectado a Gustavo Córdoba, encuestador y analista político. Gracias por este contacto, gracias por esta charla. Y bueno, la primera pregunta, la fotografía, la última foto que manejan ustedes con vistas a la elección de este domingo y pensando esencialmente en la intención de voto. Muy buenas noches, les quiero decir que extraño Córdoba, hace muchos días que estoy acá en Capital Federal y no veo la hora de volver. Voy a volver para votar. Bien. Esta es una elección atípica, se han roto los consensos del bipartidismo, del bicoalicionismo, esto hace pensar de que estamos en una etapa bisagra, ya nada de la política argentina va a ser igual. Irrumpió una tercera fuerza con tanto impacto que no solamente fue la fuerza más votada en la primaria de agosto, sino que además creo que va a ser el dirigente Javier Milei el más votado también ahora el próximo domingo. Así que es un elemento realmente importante. El contexto es todo, solemos decir, y cómo podemos sustraernos de un contexto económico dramático para millones y millones de personas en este país. Así que ahí está el principal motivante del voto de Javier Milei. Déjenme decirles que en el caso de Sergio Massa, que es a quien nosotros vemos en segundo lugar, se consolida a partir de un piso, techo, podríamos decir hoy, del peronismo, ¿no? Desde la elección legislativa del 2021, Massa conserva ese 30, 31, bueno, 30 y pico, que le puede permitir en esta elección ingresar al balotaje. Y en tercer lugar la tenemos a Patricia Bullrich, con las dificultades que todos conocemos, ¿no? La presencia de Macri apoyándolo a Milei, las dificultades que tuvo Patricia Bullrich en su propia campaña, creo yo, el gran objetivo de ella es por lo menos tratar de ir a buscar el 100% de los votos que obtuvo Juntos por el Cambio en la primaria, ¿no es cierto? Ese 27% que fue la sumatoria de ella, de sus votos, más los de Horacio Rodríguez Larreta. Gustavo, en el cierre de campaña Milei habló apuntando como primer objetivo ganar en primera vuelta y diciéndole a su militancia de la necesidad de robustecer la fiscalización. Los escenarios que he visto yo, ahora me vas a comentar cuál es el que tenés vos, pero hablan de un Milei superando con cierta hasta facilidad a Sergio Massa en el balotaje. ¿Por qué crees que hay un interés tan grande de evitar esa segunda vuelta por parte del libertario? Porque cualquier lectura que hagamos hoy de los escenarios del balotaje van a estar errados. Porque el balotaje, en el supuesto que tengamos un balotaje, es una elección totalmente distinta, en donde los antecedentes previos son importantes, pero no tan relevantes. Hay que decir también que suelen ser elecciones sumamente parejas, si no recordemos la elección del presidente de Uruguay, la elección del presidente de Brasil, la misma elección en el 2015, en donde Macri salió segundo en la primera vuelta y termina ganando el balotaje por 3 puntos. Es decir, el escenario político tras la elección del domingo se va a resignificar. ¿Qué significa esto? Siempre y cuando vayamos a un balotaje, vamos a poder empezar a ver el bosquejo de nuevas coaliciones políticas en la Argentina. Y creo que Milei quiere evitar pasar por ese problema que puede llegar a significar para él y su fuerza política un eventual balotaje, porque en los balotajes suele ocurrir, fíjense esto que es interesante, en la PASO votamos con las tripas, votamos con las vísceras, con las entrañas, ¿no? Es un voto muy visceral. En primera vuelta votamos con nuestra identidad partidaria, identidad ideológica, es decir, el que es peronista votará a Bullrich, perdona, a Massa, y bueno, cada uno tendrá su... Pero se vota básicamente con esa identidad político-ideológica. La segunda vuelta tiene un componente táctico que no podemos dejar de mencionar. ¿Por qué? Porque puede agruparse un votante básicamente para evitar que un candidato llegue a la presidencia y vota lo que esté enfrente de ese candidato. Entonces ahí vamos a empezar a ver o analizar cuáles candidatos de los que está bien en el escenario político son la segunda mejor opción para el resto de los votantes, ¿no? Habría que hablar de techos electorales, entonces, Gustavo, ¿cuáles son los techos electorales de Massa y de Milei, yendo a ese escenario hipotético? No, es que, vuelvo a insistir, cualquier escenario que hoy yo te diga de balotaje no va a tener ningún tipo de proyección, porque primero, no sabemos si hay un subregistro en las encuestas en el voto de Milei como ocurrió en las PASO. Por ejemplo, a ver,
las encuestas digitales, las que se hacen en las redes sociales, tuvieron un subregistro de 12 puntos respecto al voto de Milei. Yo no sé cuánto puede ser ahora. Lo que sí sé es que no va a ser igual a cero ese subregistro. Y ahí hay un dato que puede incluso cambiar el perfil de la elección. Después, las encuestas domiciliarias tuvimos un subregistro en la PASO de 4 puntos. ¿Quién sabe ahora en cuánto va a ser ese subregistro? Entonces, hay que ser prudentes. Lo que nosotros estamos planteando es que la mayor probabilidad es que vayamos a un balotaje, pero no podemos descartar bajo ninguna circunstancia que Milei pueda triunfar en primera vuelta. Gustavo, pensando en las elecciones PASO anteriores y pensando en la participación, ¿no? El promedio de crecimiento entre la PASO y las generales es de 5 puntos aproximadamente. Y por otro lado, ¿cuál será el comportamiento de aquellas personas que votaron y apostaron por esas fuerzas, que si mal no recuerdo son 10 y que no alcanzaron ese piso del 1,5? ¿Qué pasará con ese crecimiento y con estos votantes que han quedado huérfanos de alguna manera? Bueno, algo ha crecido Massa, Milei está creciendo fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich les cuesta mucho sumar el 100% de los votos de Larreta, pero va a andar en un porcentaje más o menos equivalente. Ahora, déjenme decirles que el votante argentino está absolutamente definido y ese 5% que se va a incorporar a votar casi con seguridad, yo creo que ahí hay una clave también que puede llegar a permitir ver con mucha firmeza quién puede tener más chances, ¿no? Porque si esos 5 puntos son de votantes jóvenes, pues bien, ahí tenemos que pensar que las chances de Milei en primera vuelta tienden a aumentar. Pero si es como creo yo, que el votante que más dejó de ir a votar en los PASO fue el mayor de 60 años, y estos 5 puntos que se van a agregar tienen un componente muy alto de ese votante, pues bien yo diría que las chances de triunfo en primera vuelta prácticamente se debilitan al extremo, ¿no? Gustavo, después de los debates presidenciales, en el peronismo de Córdoba caló la idea de que si Schiaretti hubiera saltado antes a las marquesinas nacionales, hubiera tenido chances de entrar al balotaje. ¿Cuánto tiempo demanda de exposición a medios nacionales generar un candidato con chances para una presidencial? Te lo pregunto también pensando en la proyección nacional que pueda tener Martín Yarlora y en cómo debería actuar para posicionarse hacia un escenario futuro. Fíjate que es un juicio contrafáctico, ¿no? Porque la verdad es que podemos pensar que fue un ingreso tardío, en función de que generalmente una candidatura a presidente requiere de un proceso de instalación previo muy importante. En el sistema de país que tenemos, federal en los papeles y unitario en la práctica, tenés que instalarte en Capital Federal, ¿no? Para que tu palabra, tu voz, tu cara sean reconocidas en todo el interior provincial. Además de recorrer también las provincias, además también de instalar temas de agenda, de tener réplicas, de tener una narrativa, una argumentación sostenida en el tiempo. Así que no es tarea sencilla, ¿no? Llegar a la presidencia, por eso los que terminan siempre compitiendo arriba son los que le dedican mucho más tiempo a esto. Creo que Yarlora, fíjate vos qué interesante, aún antes de asumir su gobernación, él ya arrancó un posicionamiento temprano a nivel nacional y eso me parece que es un buen camino. Gustavo, con respecto a las recientes gobernaciones a las cuales accedió Juntos por el Cambio, ¿usted considera que Patricia ha sabido capitalizar esos triunfos de alguna manera? Lo que pasa es que hay una gran confusión en el periodismo respecto de los niveles de voto. Córdoba es un ejemplo desde hace muchísimo tiempo de que cuando los cordobeses votan a nivel municipal, generalmente no tienen en cuenta lo provincial. Y cuando votan a nivel nacional tampoco tienen en cuenta lo provincial. Es más, hemos tenido turnos electorales, por ejemplo, hubo un momento que votamos en Córdoba, ¿no? De la Sota gobernador, Ramón Mestre intendente y Cristina presidenta. Esas fueron las 3 opciones ganadoras en la provincia de Córdoba. ¿Y qué tienen que ver entre sí? Prácticamente nada. Eso significa que la voluntad del votante, la voluntad del elector, tiende a mejorar y a no dejarse llevar tanto por las estructuras partidarias. Y esto no me parece un mal dato. Lo que sí me parece que a esta altura del partido tenemos que entender de que si una fuerza, como por ejemplo la de Milei,
que no obtuvo ningún voto prácticamente en las elecciones provinciales, porque en Córdoba sacó, creo que no llegó al 3%, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces que después para presidente haya sacado el 34 o 35%? ¿Qué Claro. está pasando? Pasa que los electores tienden a votar de manera cada vez más compleja. El drama es para la política y para los medios, que no terminan de entender esta evolución del votante que se da la libertad de votar con unas preferencias que prácticamente desde la política tradicional nadie entiende. Perfecto, Gustavo Córdoba, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso y por las reflexiones con vistas al 22 de octubre. Ha sido muy amable y bueno, hasta pronto por Tierra Mediterránea. Nos vemos prontito. Gracias. Nosotros volvemos al Quality porque ahí está el gobernador y candidato a presidente Juan Schiaretti dando su testimonio. A ver, cierre de campaña. Toda la Argentina, porque venimos del interior profundo de La Paz. Eso somos Florencio Randazzo y yo. Por eso les pido a los cordobeses que me conocen muy bien, que me apoyen el próximo domingo, que me voten para que un hijo de esta tierra tenga la chance de entrar al balotaje y podamos llegar a conducir los destinos de la patria. Acompáñenme, cordobeses. Ustedes me conocen. Siempre gobernamos con sentido común y espíritu democrático. Y le pido a todos los argentinos que es la hora de dejar atrás la decadencia en serio. Es la hora de la gestión, es la hora del federalismo, es la hora de la cultura, de la producción y el trabajo. Es la hora de acabar con la cultura del subsidio. Es la hora de gente que resuelva los problemas y no vive en la rosca política o viendo cómo se perpetúa en el poder. Es la hora de ir hacia un país normal, que es lo que precisamos todos los argentinos, por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. Vamos Argentina, vamos hacia adelante. Tenemos todo para ser un país grande y un país feliz. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Nuestro candidato a presidente de la Nación. Bueno, ahí estaba entonces el candidato Juan Schiaretti a la presidencia con vistas a las elecciones del 22 de octubre. Lo veíamos a Schiaretti, lo veíamos a Yarlora, Alejandra Torres y todos los referentes del PJ ante una militancia multitudinaria, la presencia allí en el espacio Quality. Vamos al último corte del programa y volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dirty Ortiz. Así es, ya venimos.